¿Cuál es tu peor historia de Nice Guys? Historia 1. Salimos a una primera cita y no me gustó. Yo me ofrecí a pagar la cuenta, pero él no me dejó. Cada uno se fue por su camino y uno pensaría que ese es el final, ¿verdad? Oh no. Después, él me mandó un mensaje diciéndome que le había hecho daño por aceptar su amabilidad y después mandarlo solo a casa. La cena la pagó él aunque no tenía que hacerlo. Él tenía ganas y me dijo, ¿por qué no vienes a mi casa y desgastamos la cena? Guiño, guiño. Yo le contesté diciéndole que perdiera mi número. Él contestó llamándome una cualquiera que estaba hambrienta por dinero. Yo le contesté mandándole por PayPal la mitad del coste de la cena. Historia 2. Había un chico en primer año. Yo estaba bastante sola y desesperada por tener amigos, de modo que salíamos todo el tiempo. Aunque él era un poco raro, empezó siendo muy amable conmigo, trayéndome comida y pasando el rato conmigo cuando estaba muy deprimida. Pero la cosa fue a más. Él siempre estaba en mi apartamento, sin que yo lo invitara. Forzaba la entrada o me acorralaba en público, incluso cuando era obvio que quería estar sola. Yo era educada, pero el tipo no se daba cuenta. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando yo le dije que había sido atacada y ya no era una virgen. Soy bastante abierta con el tema, pero es delicado. Él me contestó, no pasa nada, mis padres siempre me dijeron que comprara usado. Después de eso, empecé a usar un enorme abrigo en el campus, para que no me viera ni me hablara. Maldito asqueroso. Edith. Voy a seguir con esta historia, explicando que la única vez que me encontré con él después de esto, más o menos fue como miembros del mismo club. Apenas volvimos a hablar hasta el día de San Valentín, cuando me mandó el siguiente mensaje. Sé que tienes novio, pero estoy locamente enamorado de ti, y quiero que rompas con él por mí. Claro que sí, por supuesto, no hay ningún problema. ¿Cómo podría decir que no? De inmediato voy a dejar a mi novio para salir contigo. Órate. Historia 3. Terminó en una orden de restricción. Un tipo comenzó a mandarme mensajes por Facebook durante un semestre estudiando en el extranjero, pero no le di mucha importancia, ya que pensaba que era amigo de mi compañero de cuarto. Él era un chico raro, usaba mullet, barba, gabardina de cuero hasta los tobillos, una fedora, todo el numerito. También hablaba de hierba sin parar. Cada pocas semanas confesaba lo que sentía por mí. Pero yo siempre le decía que estaba interesada en otra persona. Incluso empezó a mandarme poemas de amor en español, lo cual, hola, existe el traductor de Google. No estaba siendo nada sutil. Cuando volví al campus, todo empeoró 1000 veces. Vivíamos en la misma residencia, y él me vigilaba cuando entraba o salía del edificio. Si volvía de clase o salía para hacer una llamada, él siempre aparecía por arte de magia. Empezó a darme largos e indeseados abrazos de oso y a pasarme regalos por debajo de la puerta, los cuales yo siempre devolvía. Al final, empezó a visitarme cada vez más tarde, a medianoche, a la 1, 2 o 3 de la madrugada. Explícitamente le dije que nunca más quería volver a verlo ni hablar con él. Mis compañeras de cuarto siempre decían que no estaba. Finalmente me vio llegar de clase y empezó a golpear mi puerta, gritando que sabía que estaba ahí. Él era un tipo musculoso. Al final pudo haber entrado. Para cuando un amigo llegó a ayudar, unos 15 o 20 minutos después, el tipo ya se había ido, temporalmente. Me tomé ese tiempo para escabullirme al departamento de dicho amigo. Conseguí una orden de restricción. Más adelante en el semestre, él fue expulsado por otros motivos, seguramente hierba, aunque estoy segura que esto también influyó. Gente, un consejo. Si tienes que golpear la puerta con fuerza, la persona que está al otro lado no te quiere ver, y posiblemente si te abren no pase nada bueno. Capta la indirecta y vete a tu casa. Historia 4. Este tipo honestamente hizo un berrinche porque no lo dejé quedarse en mi casa a pasar la noche después de la segunda cita. Nos acabábamos de conocer y solo nos habíamos besado. Y la segunda cita fue en un martes. Después culpó a mi abrumadora culpa católica, no, por habérmele negado. Cielos. Historia 5.
Yo trabajaba en una librería en un centro comercial, en algún momento entre el 95 y el 98. No recuerdo exactamente cuándo, pero fue en la época en la que los libros de citas habían empezado a ponerse de moda. Entró a la tienda un tipo tímido y empezó a hojear los libros. Yo le pregunté qué estaba buscando y él empezó a contarme la historia de su vida, que era virgen, que nunca había tenido citas y de cómo a las chicas no les gustaban los tipos buenos como él. Él quería que le recomendara un libro para ligar. Le recomendé el libro menos sórdido. Hablaba sobre cómo los chicos ocupan mejorarse a sí mismos antes de intentar ligar. Son buenos consejos sobre cómo arreglarse y cómo ganar confianza hablando con varias personas, y no solamente con chicas guapas, etc. Él no lo quería. Él buscaba algo más rápido, con consejos que pudiera utilizar inmediatamente. Entonces le recomiendo uno de los más sórdidos y él lo compra. Unas horas más tarde, lo veo afuera de la puerta de la librería en el centro comercial. Se había estado paseando por el centro comercial leyendo el libro, y ahora lo iba a utilizar. Divisa a esta hermosa rubia que también está leyendo afuera de la librería. Esta chica era preciosa, de pelo largo y rubio, recogido en una coleta. Traía una camisa de tirantes y era de belleza natural sin maquillaje. Tenía una complexión atlética por entrenar caballos todo el día y estaba leyendo una gruesa novela de fantasía. Sé todo esto de ella porque era mi esposa y había venido a recogerme después de mi turno. El tipo se desliza junto a ella y empieza a decirle las cosas que leyó en el libro. Como ella es un encanto, sonríe y le dice que está esperando a su esposo. Luego me señala a mí, detrás de la caja registradora. Yo lo saludé con la mano. El tipo se levanta de un salto y literalmente sale corriendo, dejando su libro atrás. Después me sentí un poco mal por él, pero por lo menos tiene buen gusto. Es por tipos como ese que libros como estos ganan millones. Gente, siento que indiferentemente de tu género, no hay palabras mágicas o tácticas que se puedan usar para conquistar a una persona de modo romántico. No de forma inmediata, por lo menos. Pero mientras haya gente desesperada por una cita, siempre habrá un mercado para libros así. Historia 6. Una vez, cuando mi novio y yo rompimos, yo solía sentarme sola en una fuente en el campus. Solía visitarme este tipo con una clásica fedora. Era un poco regordete y tenía una cara de niño de 10 años cubierta de un fibroso vello facial. Su voz era tan chillona que podría romper cristales. Normalmente teníamos una conversación trivial de unos 3 minutos y luego yo me iba a clase. Esto duró por 2 días. Un día, él estaba nervioso, me preguntó si quería acompañarlo a Los Ángeles el fin de semana siguiente. Yo tuve que negarme, porque saldría de la ciudad para visitar a mis padres. Desde ese día no me habla. Cuando nos cruzamos, él corre de forma pasivo-agresiva en la dirección contraria. Si él está en su coche y yo camino junto a él pisa el acelerador y sale de ahí a toda velocidad. Un tiempo después lo escuché hablando con su amigo sobre cómo las mujeres son horribles e insensibles y disfrutan hacerle daño a los chicos. Ya ni siquiera sé qué pasa. Historia 7. Hace unos años fui yo sola a la playa. Vivo en un pequeño país en Centroamérica y estaba caminando por la ciudad buscando un lugar para comer. Un tipo me detuvo y me dijo que me había visto antes en la playa. Me preguntó si quería tomar algo con él. Yo le di las gracias, pero me negué educadamente. Al principio se lo tomó con bastante gracia, preguntándome si había sido ofensivo en su planteamiento. Yo le dije que para nada, que simplemente había tenido una semana pesada y quería pasar el día a solas. Después le deseé lo mejor. Parece que esa no fue la respuesta correcta. Me dijo: "Que quieras pasar el día tú sola no significa que no puedas salir conmigo". Yo le contesté: "Más o menos esa es la definición de estar solo". Él empezó a levantar la voz y a preguntarme qué le pasaba, si él era feo o si yo era una lesbiana. Debería haberme dado la vuelta y marchado, pero en ese momento de mi vida, el miedo que me daba que me consideraran descortés era mayor que mi miedo por mi propia seguridad. De modo que le di la excusa de que tenía novio. Él empezó a gritar en medio de la calle: "¿Qué? ¿Solo porque tienes novio no podemos quedar? Quizás solo quería ser tu amigo".
Tal vez quiero conocerte más, tal vez te veo como algo más que solo una cara bonita, no como tu tonto novio, el cual en realidad no existía. Yo empecé a retroceder, diciendo que había sido un placer conocerlo, pero me tenía que ir. En ese momento la gente empieza a darse cuenta de lo que está pasando. El tipo me dice, ¿por qué retrocedes? ¿Me tienes miedo? ¿Por qué me tienes miedo? Soy un chico muy bueno, y tú actúas como si fuera un monstruo. Ese comentario y la situación eran tan descabellados que en ese momento me partí de la risa y me fui. Lo peor es que tengo toda una colección de experiencias extrañamente similares. Llevo practicando artes marciales durante unos 4 años, y en una ocasión, en medio de la calle, tuve que defenderme de un tipo que conocí en un hostal, cuando intentó aprovecharse de mí, porque, según él, se lo debía por haberme mantenido a salvo cuando una noche salimos de bar en bar. Y no se me escapa la ironía. Literalmente, intentó derribarme en medio de una carretera vacía a las 2 de la mañana para poder aprovecharse de mí. Los buenos chicos dan miedo. Edit, ya que tanta gente me está preguntando, el país es Costa Rica y la segunda historia pasó en Guatemala, aunque ahora me están dando ganas de ir a El Salvador. Historia 8. Cuando estaba en la universidad, mi compañero de cuarto y yo éramos parte de un grupo que hacía excursiones 2 o 3 veces por semana. Alguien invitó a un chico que parecía un poco raro, pero estaba bien. Al día siguiente, tanto ella como yo recibimos mensajes al mismo tiempo. Eran del tipo invitándonos a comer. Yo me quería negar, pero mi compañera me rogó que fuera con ella, porque ella era una cristiana empedernida y había escuchado que él era ateo. Además, pensaba que si íbamos las dos, no se vería como una cita. De modo que las dos le contestamos que sí iríamos. Él contestó que no tenía coche, así que mi compañera se ofreció a llevarlo. Por lo menos el almuerzo fue en esta increíble tienda de sándwiches. Usaban aderezos caseros y pan recién hecho. Eran deliciosos. De todos modos, el tipo raro fue primero y pagó por los 3 sándwiches más bebidas. Esto es importante más adelante. La conversación fue incómoda y entrecortada, pero en el comedor de la tienda de sándwiches había fotos de gorilas abrazando gatitos, y el sándwich estaba delicioso, de modo que no consideraba la salida una pérdida. Lo dejamos y le agradecimos el almuerzo. Le dijimos que alguna vez podríamos volver a buscarlo, ya que tanto mi compañera como yo teníamos coche. Podríamos traerle un sándwich o cualquier otra cosa de la ciudad en el futuro. Después dijo algo así, como que podríamos empezar a pagarle en este mismo momento en su dormitorio, cualesquiera de las dos o las dos. Le daba lo mismo. Le dijimos que no y él se enfadó. Dijo que de haber sabido que no iba a pasar nada, posiblemente no nos hubiera comprado los sándwiches y definitivamente no habría pagado las bebidas. Después nos acusó de haberlo engañado y de haberlo puesto en la friendzone. Él se bajó del coche enfadado. Mi compañera de cuarto se molestó, pero una vez en la habitación, yo no podía parar de reírme. Más tarde me encontré con él y le pregunté por qué nos había invitado a las dos. Él me dijo que ambas le parecíamos atractivas y pensaba que si nos invitaba a las dos, matemáticamente tenía más posibilidades de que alguna le dijera que sí, y con algo de suerte, alguna se acostaría con él. Le dije que debería invitar a salir a una sola chica y de que exactamente no funcionaba como un sándwich a cambio de un acostón. Él parecía confuso y yo tuve que irme a clases. Al final se cambió de escuela y no lo volví a ver, pero espero que se haya dado cuenta y haya podido encontrarse a alguien. El problema con muchos de estos tipos es que no son capaces de darse cuenta que el amor no es ni fácil ni rápido, o en este caso transaccional. Yo te hice un favor, hice esto por ti, te compré un sándwich, ahora tú me debes a mí, cuando no funciona de esa manera. Pero como muchos de ellos no tienen experiencia social o madurez emocional, no pueden darse cuenta de eso, o en el peor de los casos, no quieren darse cuenta de eso, porque es más fácil para ellos así, a pesar de que casi nunca funciona.